Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un problema de maximización en la cual se desea identificar, ¿no?, la correcta forma o la mejor cartera de inversión de un fondo de pensión, en la cual tiene como capital 1 millón de dólares y tiene 6 fondos mutuos. Y lo que quiere identificar son las estrategias de inversión, ¿no?, y el rendimiento potencial y los riesgos asociados nos da el caso. Por eso tenemos aquí que tenemos 6 fondos. Tenemos la devolución esperada o el rendimiento en porcentaje, un 30%, un 20%, un 15%, un 12%, un 10% y un 7% respectivamente. Y cada fondo tiene su nivel de riesgo, alto, medio y bajo. Y en el caso nos mencionan de que para distribuir de forma inteligente, por así decirlo, o de forma controlada, o para disminuir el riesgo, se va a distribuir de la siguiente manera, que el 50 al 75% de la cartera debe estar asignada o invertida en fondos de alto riesgo. En el caso de los fondos de riesgo medio, debe estar entre un 20 y un 30%. Y por último, en el caso de los fondos de bajo riesgo, debe ser menor al 5%. Al menos un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser más de 5%. Corrección. Y además, lo que nos menciona es que para una forma de controlar el riesgo, se debe diversificar. Así que en los fondos de alto riesgo se va a invertir en función a 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir esto? De que en el fondo uno se va a invertir una cantidad, en el fondo 2, 2 veces la cantidad del fondo uno y en el fondo 3, 3 veces la cantidad del fondo uno. Y lo mismo ocurre en los fondos de riesgo medio, que es el 3 y el 4, el fondo 3 y 4. Y se va a invertir uno en el fondo 4 y 2 veces lo del fondo 4 se invertirá en el fondo 5. Y eso se va a ver de forma más clara en las siguientes diapositivas. En este caso, se puede ver que mm, tenemos 6 fondos, ¿no? Así que tenemos 6 variables de decisión. Y para identificar la tasa o el rendimiento esperado, lo que se tiene que hacer es dividir la tasa del rendimiento total, para identificar esto, el rendimiento total esperado y sobre la cantidad invertida. Para ello, vamos a identificar nuestra función objetivo, ¿no?, que es maximización de este rendimiento. O sea, el 100%, el total de 1 millón, se quiere invertir en estos 6 fondos. Y tenemos porcentajes de, de retorno, de inversión o rendimiento por cada uno de ellos. Así que nuestra función de maximización será esta, ¿no? 0,30 por la cantidad del fondo 1 a nuestra variable de decisión. Aquí se le asignará en esta variable un monto determinado y ese es el monto que vamos a identificar en porcentaje, claro. Eh, Ahora bien, continuando, vamos a determinar las restricciones. Una de las restricciones es la limitación de inversión en cada fondo, ¿no? En el caso de los de alto riesgo, era de un 50% como mínimo y como máximo 75%. Entonces, nuestra restricción sería la siguiente: fondo 1 más fondo 2 más fondo 3 mayor al 0,5 y fondo 1, fondo 2 más fondo 3 menor al 0,75. Esta sería nuestra variable o nuestras restricciones en el caso de los fondos de alto riesgo. En el caso de los fondos de riesgo medio, indicaba que debe ser de un 20 a un 30%. Y lo mismo ocurre, ¿no? Fondo 4 más fondo 5, que eran los de riesgo medio, mayor al 0,20 y fondo 4 más fondo 5 menor al 0,30. Ahora bien, continuando con las restricciones, tenemos que en los fondos de bajo riesgo debe ser mayor al 0,05. Y ahí está. Además, se mencionó las restricciones de diversificación, ¿no? En el caso del fondo 1, iba a ser tal cual, pero en el caso del fondo 2, debe ser 2 veces lo que se invirtió en el fondo 1. Así que igualándolo a cero, tendríamos que menos 2 fondo 1 igual a más fondo 2 igual a cero. Lo mismo ocurre con el fondo 3. Tiene una restricción, indica que debe ser 3 veces lo que se invirtió en el fondo 1. Lo que despejando o igualando a cero vendría a ser menos 3 fondo 1 más fondo 3 igual a cero. Y ahora lo mismo ocurre en el caso de los fondos de riesgo medio, el fondo 4 y fondo 5. En el fondo 5 se invertirá 2 veces lo que se invirtió en el fondo 4. Así que igualando tenemos menos 2 fondo 4 más fondo 5 igual a cero. Y eso. Y la restricción lógica, ¿no? Como trabajamos en un cuadrante positivo, en el lado derecho superior, todas nuestras restricciones deben ser positivas. O nuestras variables de decisión deben ser positivas. Así que continuando, tenemos este resumen del modelo matemático, ¿no? Que no podemos utilizar ni el método algebraico ni el método gráfico porque, como podemos, son 6 variables de decisión y son 9 restricciones. Así que se nos hace imposible resolverlo de forma manual o gráfica o tanto con
porque nuestro gráfico inclusive no sería ni en cuarta ni en quinta dimensión, serían ah, tremendo el método gráfico, ¿no? Así que lo que vamos a hacer en esta ocasión es utilizar eh, una ayuda, una calculadora simplex. Vamos a utilizar el método simplex y que se encuentra en Google. Nos va a ayudar, ¿no?, a resolver esto de forma más rápida. Para ello vamos a colocar en esta calculadora Simplex Method Calculator el número de variables que tenemos son 6, el número de restricciones o constraints son 9 y generamos el modelo. Y en esta sección empezamos a añadir nuestra función objetivo, 0,30, 0,30, 0,2 en el fondo 2, 0,15 en el fondo 3, 0,2 en el fondo 4, 0,10 en el fondo 5, 0,07 en el fondo 6. Y así. Igual con los constraints o las restricciones. Una vez llenado los constraints, se pone a resolver. Y por fines didácticos o por tiempo, aquí yo ya lo tengo resuelto. Esto es todo lo que nos envía esta calculadora del método simplex, y como podemos ver, lo que hemos llenado, ¿no? Nos crea nuestras variables artificiales, nuestras variables de holgura. En el caso que sea menor o igual, variables de holgura, mayor o igual, son variables artificiales. Y posterior a ello empieza a hacer la resolución en las tablas simples. Como podemos ver, aquí hay una tabla, se identifica la fila y la columna de pivot, y se utiliza el elemento pivot para convertir todos, para ver cuál es la variable que entra y cuál es la variable que sale, ¿no? Entonces se soluciona, se hace la primera iteración, la segunda iteración, la tercera, la cuarta, la quinta. Como podemos ver, ahí hasta 9 tablas o 9 iteraciones. Y luego pasa a la fase 2 en la que continúa con una nueva iteración ya sin las variables artificiales, y identificamos, ¿no?, que hay la solución a este problema. Y la solución más óptima vendría a ser 2023 sobre 12.000. ¿Qué quiere decir esto? De que la, este será el total de dinero invertido, ¿no? Aquí podemos observar también cuál es el porcentaje que se le asignará cada, cada fondo de inversión. Un octavo mm, de los $1.000.000, un cuarto de $1.000.000 será en fondo 2, 3 octavos del fondo, no, 3 octavos será en el fondo 3, un quinceavo en el fondo 4 de ese millón, y así sucesivamente. Y identificaremos que tendremos un sobrante de un cuarto en el fondo 1, en el fondo de alto riesgo, en el fondo 2, que también era de alto riesgo, no, en el fondo 3 tampoco, en el fondo 4, que era de riesgo medio. eh, Habrá un décimo del porcentaje del millón, que será una que sobrará, ¿no?, que no se invertirá. Entonces, como podemos ver, utilizar esta calculadora del simplex que tenemos en Internet nos facilita, ¿no?, la resolución de estos modelos más complejos, modelos matemáticos más complejos. Muchas gracias por ver este video.